Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, es un gusto para mí saludarles nuevamente en el amor del Señor, su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde México. Paz a vosotros. Continuando con el eslogan de este mes, que es la misericordia de Dios a través de los tiempos, en esta segunda semana, el día de hoy, amados hermanos, tenemos una reflexión muy interesante y a la vez un desafío para usted y para mí también, de la cual ya ha sido. Esta reflexión está basada en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, de los versos de 1 al verso 21, del cual yo le invito a usted para que en su casa lea estos versos de este capítulo. Y el título que nos ocupa es que todos conozcamos la misericordia de Dios. Y bien, vamos al análisis de esta reflexión, y quiero hacer una breve introducción sobre todo esto que nos ocupa el día de hoy, amados hermanos. Elías, como ustedes saben, fue un hombre semejante a todos, con sus virtudes y defectos, como cualquiera de nosotros. Se cansaba, él también sentía miedo, etcétera, etcétera. Sin embargo, podemos conocer que aunque este hombre llegó a un momento a poner fin a su carrera, Dios preparó a Eliseo, quien más tarde sería el portavoz del mensaje de Dios. Iniciemos pues entonces esta reflexión con la siguiente frase: el servicio hacia Dios es trabajo, y el trabajo para Él es donde nos pone Él, no donde nos ponemos nosotros. Porque si no podemos o no servimos a Dios en el lugar humilde y en los deberes diarios que Él nos ha asignado, entonces nunca podremos ni servimos en ningún otro lugar, amados hermanos. Elías, como era un hombre solitario, que solía visitar las grutas y cuevas del desierto y las soledades de las colinas, su vestimenta era tosca, con manto de piel de ovejas, con su abundante cabello ondeando en largos y peludos mechones. Su carácter de Elías era indómito, furioso, duro e inflexible. La Escritura nos recuerda que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, es decir, un hombre común y corriente, sujeto a las mismas pruebas y fracasos como cualquier creyente. Y esto lo vemos en Santiago 5, verso 17. En la lectura que yo comenté al principio, en Primera de Reyes, capítulo 19, del verso 1 al 21, vemos algo extraordinario. Elías se había enfrentado a 850 encolorizados profetas y no tuvo miedo. Esto lo podemos ver en el capítulo anterior. Y en este capítulo 19, en el verso 1 al verso 3, vemos a un Elías esperanzado en el trabajo realizado, que habría con el deseo de haber cambiado a Jezabel. Pero un mensaje de la reina airada y de corazón endurecido, que juraba venganza por sus sacerdotes muertos, disipó todas sus esperanzas de un mejor porvenir, por lo que huyó del territorio del reino hasta las partes más del norte del territorio de Judá, ante las amenazas de esta mujer. Podríamos decir que tuvo miedo. Esto quizás al estado de ánimo en que se encontraba le faltó fe. Como en algunas ocasiones, amados hermanos, nos ha pasado a nosotros en nuestra vida secular, en problemas que hemos tenido, en circunstancias muy diferentes a la de Elías, pero casi semejantes en un momento de nuestra vida. De los versos 4 al verso 18, vemos a un Elías que había caído en una profunda depresión. Después de su triunfo sobre los sacerdotes de Baal en el monte Carmelo, se fue por el desierto, un día de camino por el desierto, hasta llegar a un enebro donde se sentó deseando morirse. Envió a un ángel enviado por Dios para que lo alimentase, dice la Escritura, que comió y bebió
Esto ocurrió en 2 ocasiones, mis hermanos. El ángel le dijo, levántate y camina. Elías caminó por 40 días y con sus noches hasta Horeb, el monte de Dios. Este monte, como ustedes saben, es donde Moisés recibió las 2 tablas de la ley y donde se manifestó por primera vez con la zarza ardiendo a Moisés. Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y vino a él la palabra del Señor y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y el verso 10 de este capítulo 19, y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y busca mi vida para quitármelas. Entonces el Señor le dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. El Señor se manifiesta en un grande y poderoso viento, después de un terremoto y posteriormente en un fuego. Pero el Señor no estaba ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Él se encontraba en un susurro de una brisa apacible. Amados hermanos, la Escritura narra que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva, y una voz vino a él y le preguntó otra vez, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espalda a tus profetas, y he quedado yo solo, y busca mi vida para quitármela. Y el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey de Aram. Y el verso 16 de este capítulo dice, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel, Mehola, ungirás por profeta en tu lugar. Mientras Elías se puso en marcha, obediente, amados hermanos, para llegar en varios días a Abel, Mehola, Eliseo estaba arando allí con 12 yuntas de bueyes delante de sí. Posiblemente esta era una aldea, amados hermanos, en el valle del Jordán, donde vivía Eliseo. Esto lo podemos ver en Jueces capítulo 7, verso 22 y en Primera de Reyes 4:12. El verso 19 dice, Elías partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó a donde él estaba y echó su manto encima. El verso 20 y 21 dice, dejando él los bueyes, corrió tras Elías y dijo, permítame besar a mi padre y a mi madre, entonces lo seguiré. Y él le dijo, ve, vuélvete pues, que te he hecho yo. Entonces se volvió, dejando de seguirlo, tomó un par de bueyes y los sacrificó y los aparejó de los bueyes, coció su carne y la dio a la gente y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Es importante, amados hermanos, mencionar que Eliseo estaba ya preparado por Dios para que en el momento que Elías se encontrara con él por primera vez, ya tenía él ese conocimiento en su corazón. Toda vez que el carácter de de Eliseo era amable, era pacífico, tranquilo, era accesible, además era un buen trabajador. Eliseo fue enseñado por su padre, por su familia, para el trabajo de campo, como es el arar. Y el que conoce de esto, amados hermanos, que ha trabajado en el campo, el arar es una labor difícil. Si uno no ha sido enseñado para ello, el arar
con 12 bueyes o con 12 yuntas de bueyes trabajando con varios siervos, solo es posible, amados hermanos, cuando uno ha aprendido a trabajar en equipo y tener consideración con los demás. Trabajar en equipo, amados hermanos, es una condición necesaria para todo aquel que quiera seguir al Señor y servirle. De todo esto que hemos leído, surge una pregunta. Y yo pregunto y le dejo esta pregunta a ustedes. ¿Qué enseñanza nos deja de esta narración? En primer lugar, vemos que Dios llama a hombres y mujeres a su servicio que no eran holgazanes, es decir, flojos, perezosos, que no deseaban trabajar, sino todo lo contrario, hermanos. En la palabra de Dios encontramos a hombres como Moisés, como Gedeón, como David, como Juan, como Pedro, como Andrés, como Santiago y como Mateo. Ellos estaban trabajando cuando recibieron el llamado de Dios. En el caso del joven Eliseo, vemos que él aprendió a trabajar consciente de su responsabilidad. Delante de él tenía 11 yuntas de bueyes llevado cada uno por un siervo, y él, como último, observaba responsablemente cómo se hacía todo el trabajo, hermanos. Vemos cómo Elías se acercaba a Eliseo de repente e inesperadamente, echando sobre él su manto, y siguió adelante. Eliseo comprendió de inmediato el profundo significado simbólico de este acto y reaccionó inmediatamente. Abandonó los bueyes y el arado, siguió a Eliseo y le pidió que le permitiera despedirse de sus padres. Amados hermanos, amadas hermanas, la pasividad que uno pueda tener, el no comprometerse, la pereza para tomar decisiones, son algo característico en nuestra sociedad actual, especialmente en la generación más joven. Pero tristemente, este problema también no es de ahorita. También Salomón lo describió en su tiempo. Dice Proverbios 26:14, como las puertas giran sobre sus bisagras, así también el perezoso en su cama. Es decir, una persona que intenta trabajar se voltea, suena el despertador y vuelve a voltearse, sin tener en cuenta el tiempo que pueda perder en estar haciendo esa actividad y no tener deseos de trabajar. Aquí cabe una pregunta que les hago a usted, mi amigo, mi hermano, mi hermana que me escucha. ¿Cómo reconocer la dirección de Dios al tener en el corazón el deseo de servirle? ¿Cómo podría usted reconocer la dirección de Dios al tener el deseo usted de servirle? ¿Cómo? Pues, amado hermano, podría decir este consejo. Dejar que el Espíritu de Dios sobre en usted. El salmista dijo, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu Espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Salmos 143:10. Que la guía del Espíritu Santo de hacer la voluntad de Dios lo lleve a tener un enorme deseo para servirle, semejante a ese entusiasmo, a esa pasión que invade nuestro corazón por hacer algo. Ese enorme deseo que nos hace correr para alcanzar nuestras metas en la vida. Volvemos al ejemplo de Eliseo, en el cual no vemos ningún titubeo, ni que tuviera tiempo para pensarlo. Eliseo reaccionó inmediatamente para no perderse la oportunidad y tomar la decisión más importante de su vida. Sumado a esto, el verdadero cristiano
debe tener una total dependencia del poder del Espíritu Santo. Eliseo sabía que su éxito no dependía de sus recursos personales, sino del poder de Dios. De igual forma, la Iglesia hoy en día debe comprender la importancia del Espíritu Santo en su vida, ya que éste lo capacita sobrenaturalmente para ser un mejor testigo de su gracia. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Hechos capítulo 1, verso 8. Y esto nos lleva al servicio como lo hizo Eliseo. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Así dice la última parte del verso 21. Esta es la actitud de servicio, hermanos. De hecho, la palabra ministerio proviene del latín ministerium, cuya raíz significa servir. Y no hay mejor ejemplo de esto que el de nuestro Señor Jesucristo, el cual dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Marcos 10:45. El desafío de esta reflexión, amado hermano y amada hermana, está en saber oír la voz de Dios y responder al llamado que Él nos haga por medio de una persona, ya sea un hermano de iglesia o una hermana, con un enorme deseo de servirle, diciendo: heme aquí, Señor, estoy dispuesto a depender de ti y de tu poder en mí. Úsame. A la semejanza de Eliseo, que inmediatamente respondió ahí con Elías cuando fue llamado. Así que, amado hermano, usted no se niegue. Si algún hermano, alguna hermana o alguien, un obrero de la iglesia o diácono, lo toca, le pide que le apoye, que le ayude, usted no se niegue. Deje que el Espíritu de Dios actúe en su corazón. Deje la banca, levántese y diga: heme aquí, hermano, ¿en qué colaboro? ¿Qué hago? ¿Y saben por qué, amados hermanos? Porque la obra de nuestro Señor Jesucristo no se puede detener. Siempre, pero siempre habrá sucesores que continúen divulgando las misericordias de Dios en nuestras vidas a través del pregón de su Evangelio. Así que si usted tiene a un líder que es el director de varones, que por cierto somos más reacios los varones para poder llegar a dirigir o tomar el liderazgo. Una anécdota: en mi iglesia, hace muchos años, cuando fui director de varones, difícilmente había que encontrar un sucesor. Nadie quería. Pasaron los años, bendito sea el Señor, ahora hay varones que pueden tomar estafeta. Y todo es porque la constancia, la disponibilidad, la fe y el deseo de servir al Señor está en el corazón de sus hijos. Así que, amado hermano, amada hermana, este es el desafío de esta reflexión. Siga usted en su corazón el llamado de Dios y diga usted como el profeta: heme aquí, Señor. Que la paz del Señor Jesucristo esté con ustedes. Se despide de ustedes, hermano en Cristo Jesús, David Meléndez. Paz a vosotros.